Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy tenemos una cita con la doctora Catalina Cárdenas. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de una patología muy común que yo creo que a casi todo el mundo le ha dado algún tipo de lumbago a lo largo de su vida, ¿no, doctora? Efectivamente, es una patología prácticamente más frecuente que nosotros vemos en atención primaria. Bueno, y lo que más adelante voy a exponer, que prácticamente a todos en algún momento de la vida pues no tenemos una lumbalgia. Es como un hecho evolutivo natural, ¿no? Vamos a empezar definiendo lo que es la lumbalgia. Es un dolor que se localiza en cualquier punto desde el borde inferior de las últimas costillas hasta el límite inferior de las nalgas. A veces se acompaña de tensión muscular en esa zona, que es lo que se llama la lumbalgia simple. Cuando el dolor se irradia a la pierna más abajo de la rodilla, es lo que se llama ciatalgia. Yo sí que quería decir que bueno, que la ciatalgia sola como tal es más difícil de encontrar. Normalmente lo que nosotros vemos es la lumbociatalgia, que es el dolor en zona lumbar que se irradia hacia la pierna. Pero es curioso, cuando aparece ese dolor que solo coge desde la rodilla hasta la nalga, pues ya nos lleva a más, digamos, a hacer diagnóstico diferencial con otra patología. Si la duración es inferior a 12 semanas, se denomina aguda, y crónica se dura más de 12 semanas. El 90% de las lumbalgias agudas se recuperan de 3 a 6 meses, o sea que en teoría no más allá, o sea que no es una patología grave ni por supuesto invalidante. Lo que sí es una patología a lo mejor común en determinadas profesiones, como por ejemplo pues un chofer de una guagua o un camionero, pues estará más propenso, o un administrativo que está 8 o 10 horas sentado delante del ordenador o conduciendo, que una señora pues que hace otro tipo de actividad. Sí, que se levanta, que se mueve, que hace una serie de, digamos, de trabajos al día que no son efectivamente estáticos ahí como estamos los que estamos normalmente trabajando ahí sentados, ¿no? Por eso yo creo que siempre es conveniente a la persona que le toque un trabajo, pues, que le toque, el que tenga, porque los trabajos no tocan, sino la suerte de tenerlo. Sí, un trabajo que le lleve a estar sentado, pues levantarse cada hora y hacer un poquito de estiramiento de las piernas, de la espalda, para así, digamos, que no evitar un poquito ese tipo de patología. Pero también es muy importante, como comentaré más adelante, pues el tipo de asiento, todo, bueno, todo tu postura durante esas 7 u 8 horas de trabajo, porque la verdad que por ejemplo, los conductores de guagua, como dices tú, es una situación un poco complicada, porque además no pueden muchas veces ni estirarse, porque tienen que estar, además, con la tensión que ellos les supone la carretera. La carretera en sí supone una gran tensión. Si encima le añades que no se puede ni mover prácticamente, pues tiene dos factores añadidos para que puedan tener una patología de columna lumbar o una lumbalgia en sí. Constituye la patología del aparato locomotor más frecuente para el médico de familia. Efectivamente, nosotros es la patología más frecuente en determinadas épocas del año, sobre todo cuando empiezan las épocas estas de otoño, ¿no? Pues se contracturan los músculos paravertebrales y empieza, digamos, ese dolor, y prácticamente empiezan a entrar todas las lumbalgias, como digo yo, por la zona de urgencias. Todo el mundo viene prácticamente con lo mismo, porque es una patología típica que además tiene que ver con eso también, con la zona del año. El 80% de la población presenta al menos un episodio en su vida. Eso quiere decir que nos libramos muy poco, con lo cual, vamos, yo creo que de los que los libramos es porque bueno, yo no me he librado, yo también he tenido lumbalgia y bastante. El que se libre de una lumbalgia, bueno, puede darse con una lucecita ahí en su vida. Es una de las principales causas de baja laboral y de incapacidad permanente. Es verdad que muchas veces la lumbalgia pues te impide ir a trabajar, y es algo que muchas veces pues los empresarios sobre todo no lo comprenden, ¿no? Pero si solo tienes un dolor de espalda, ¿por qué no vas a trabajar? Pero es que si vas a trabajar con ese dolor de espalda, se te va empeorando y cada vez flexionas menos, con lo cual llega un momento que la rigidez tan importante que se te forma en la columna te llega a dar mareos y no puedes estar ni de pie. O sea que se te llega a complicar más, con lo cual importante que desde que una persona pues se sienta con los síntomas de lumbalgia o de ciática o de lumbociática, pues que haga reposo, ¿no?
Verdad que hoy en día pues la situación actual que vivimos a nivel laboral pues hace que no sea posible, y muchas veces lo que quieren es que les pinchemos algo muy fuerte, como nos lo dicen a veces por urgencia: no, píncheme algo muy fuerte, que me lo quite y yo vaya mañana a trabajar. A veces es posible, a veces no, porque a veces con antiinflamatorios más relajantes pues se les quita de un día para otro, pero otras veces no es posible, y entonces pues es cuando viene, digamos, la fase de reposo y no queda otra, como se suele decir. En cuanto a la etiología, pues suelen ser lesiones medulares, como tumores del cono medular, lesiones inflamatorias como mielitis, lesiones radiculares como estenosis del canal raquídeo, muy frecuente también, tumor de colon, hernia discal, quizás. Hernia discal sí que se ve en el día a día, bastante. Cada vez bastante, mucho, es muy frecuente. Los taxistas también, padecen de lumbalgia, hernia discal. Sí, y además hay que tener en cuenta que los taxistas tienden mucho a la sedentaria. Sí, sedentarios. Son muy sedentarios, y aparte de eso que trabajan muchas horas sentados. Eso le lleva, por un lado, a otras patologías, pero entre ellas lumbalgia también, porque le lleva un poquito de, digamos, de aumento de peso, y entre a más peso, pues sabes que los discos pues se resienten más. Accesos y metástasis epidurales, lesiones del plexo como los tumores o accesos, la neuropatía diabética, que también puede llevar a presentar este tipo de patología, la plexitis idiopática, lesiones osteoarticulares. Y aquí sí que quería también hacer un inciso, porque la sacroileitis quizás también es una de las patologías más frecuentes, y quizás más, digamos, que pasan un poco por el alto, ¿sí? Porque le duele en la zona igual, prácticamente que parecido a la lumbalgia, y entonces pues no se investiga exactamente qué tipo de sacroileitis es, porque esta sacroileitis, según sea chico o chica, pues tiene una repercusión. La artritis reumatoidea, la espondilolistesis. En cuanto a la clasificación de las lumbalgias, según las características del dolor, puede ser una lumbalgia mecánica. Aparece, aumenta con la movilización y que cede con el reposo. Desaparece con el descanso nocturno y no se acompaña de sintomatología general. Es muy importante recalcar aquí este tipo de lumbalgia que desaparece justamente cuando el paciente hace reposo, para llegar al diagnóstico diferencial con el otro tipo de lumbalgia que voy a comentar a continuación. Este tipo de la lumbalgia mecánica representa el 90% de los casos, o sea que prácticamente las lumbalgias la causa mecánica, afortunadamente. Y las causas más frecuentes que originan esta lumbalgia mecánica pues son la sobrecarga funcional o postural. Efectivamente, como comentábamos antes, el hecho de estar siempre pues sentados en una postura determinada, que nos lleva pues a no dar cambio, ¿no? A no dar maniobra para que nosotros podamos movernos o estirarnos, como digo yo, un poquito. Y alteraciones estructurales de la columna lumbar en sí, que puede ser pues por supuesto las escoliosis, también llevan a esta lumbalgia de tipo mecánico. Puede acompañarse de datos sugerentes de radiculopatía. Y pasamos a la lumbalgia no mecánica, que el dolor es continuo de día y de noche, o sea, no como la lumbalgia mecánica que se con el reposo nocturno, no desaparece con el reposo, como decía antes, incluso empeora, o sea, un dolor que empeora por la noche. Nos hace pensar que ese tipo de lumbalgia no es un dolor por esfuerzo, no es una lumbalgia mecánica. Y puede acompañarse de manifestaciones sistémicas, como puede ser fiebre, pérdida de peso, y dentro de este tipo de lumbalgia se incluye la lumbalgia inflamatoria, como la espondiloartritis. Digamos que este tipo de lumbalgia es más rara, afortunadamente. La no mecánica. Sí, la no mecánica, ya que la mecánica es el 90% de todas las lumbalgias, esta correspondería un 10%. Entonces, al ser, digamos, menos frecuente, más rara, hay que dedicarle, digamos, más interés a la hora de la anamnesis, de la hora de exploración también. Tenemos la espondiloartropatía seronegativa, la lumbalgia infecciosa, espondilicitis, dolor acompañado de fiebre e importante afección del estado general. Se produce por brucelosis en muchos casos. Hay que tener en cuenta que aquí la brucelosis, aunque no es frecuente, se puede dar. La lumbalgia tumoral, sospechar en pacientes con lumbalgia de inicio después de los 60. O sea, aquellas personas que después de los 60 tengan el primer episodio de lumbalgia, hay que pensar en una lumbalgia de tipo tumoral, asociado o no a un síndrome constitucional o paraneoplásico. La lumbalgia visceral, con patología abdominal pélvica que provoca dolor
con reflejo raquídeo, pancreatitis, cólico nefrítico, pielonefritis, dolor ciático, un dolor lumbar con irradiación típica a extremidades inferiores, más abajo de la rodilla. Y en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer en atención primaria, pues prácticamente lo que tenemos, lo que siempre nosotros nos corresponde, ¿no? Hacer una buena anamnesis, o sea, preguntarle al paciente el tipo de dolor, cómo es, desde cuándo lo tiene, y hacerle una buena exploración. La mayoría de las lumbalgias son provocadas por estiramiento tras maniobra con sobreesfuerzo. Puede haber dolor sobre musculatura paravertebral y sus inserciones, pero no sobre la propia columna en sí. El dolor radical signo de la C, que es cuando nosotros levantamos la pierna y típicamente el paciente le da un dolor tremendo, ¿no? Es provocado por el estiramiento, compresión de las raíces nerviosas medulares. Otra causa, la lesión medular. Lesiones del cono medular provocan dolor lumbar irradiado a extremidades inferiores, asociado a alteraciones de esfínteres, impotencia, signos piramidales, así como alteraciones de la sensibilidad posicional y vibratoria. Lesión radicular es un dolor que se irradia típicamente por el dermatoma correspondiente a la raíz afectada, que era lo que comentábamos antes, el dolor ese típico que puede ser una ciática, pero que afecta también a otra parte del cuerpo, que es de esa parte del dermatoma que afecta al mismo nervio. La principal causa suele ser por hernia discal o degeneración espondiloartrósica. El dolor de la hernia discal empeora con la sedestación, bipedestación, mejorando con el decúbito. Si ocurriese lo contrario, hay que pensar en un tumor. Bueno, después tenemos lesiones de plexo, lesiones musculares extraarticulares, lesión de tumores periféricos. En cuanto a los criterios de derivación, es muy importante para nosotros, sobre todo los médicos de primaria, saber cuándo tenemos que derivar o no un paciente con lumbalgia, porque muchas veces nos encontramos con pacientes que han sido tratados durante mucho tiempo por una lumbalgia sin llegar a saber exactamente cuál ha sido la causa, y muchas veces está en que nosotros no los derivamos, o sea que, bueno, y no los derivamos por parte nuestra y por parte de ellos. Quiero decir que ahí siempre hay, no me mándeme algo para el dolor que yo sigo. Entonces tú, en cierto modo, te dices, bueno, vale, vamos a esperar un poquito, y así se va prolongando en el tiempo estos casos de lumbalgia. Entonces, si hay algunos de criterios de derivación, digamos, que no tienen, por qué dejarse pasar, son la paresia progresiva, o sea, la pérdida de fuerza progresiva de alguna extremidad, la incontinencia de esfínteres, el síndrome de cola de caballo, el dolor intolerable más de 6 semanas, dolor que limita la deambulación. Hombre, estos los últimos, digamos que son claros, ¿no? Yo creo que una persona que no puede caminar o que tiene un dolor que se queja tanto, que no lo soporta, yo creo que ahí hay que derivarlo pues al hospital, al traumatólogo, donde sea. O sea que hay que darle salida para llegar a averiguar la causa, ¿no? Pero si es una paresia progresiva, en un principio pues prácticamente no la aprecias, porque es muy poquita cosa, ¿no? Sí, un poquito de fuerza, me falla una pierna, y entonces tú, le mandas un antiinflamatorio y demás, reposo, y esperas un poquito a que evolucione, pero si no evoluciona bien, pues entonces también hay que hacerle esa derivación. Y después hay personas que van a darse masajes, y van a darse masajes a personas que no son profesionales. Efectivamente. No sé por fisioterapeutas que conozco que van a darse tienen un dolor lumbar, y a lo mejor no es aconsejable por usted como médico de atención primaria que se esté dando ahí un masaje en esa zona. Efectivamente, no solo masajes, sino a veces lo que ellos llaman cerrar o abrir la columna, sí, ¿no? Lo típico que lo que hace muchas veces, que si tiene una hernia discal se la pueden aumentar, ¿no? Sí. Esto yo cada vez lo veo menos en mi consulta, ¿no? Digamos que cada vez más la gente confía en su médico de cabecera y no va a los famosos esteleros, ¿no? Sí, que dicen, me cerró, no sé qué, cosas que bueno, que ya deben pasar a la historia, porque no es lo que hay que hacer. Quiero decir que a mí me parece muy bien que una persona, por indicación de un traumatólogo, además, ya visto y ya diagnosticado, vaya a un masajista, vaya a un fisioterapeuta, pero de entrada, si tiene dolor, que diga, bueno, se me quitó porque me cerró la columna. ¿Y qué cerrar la columna? Porque realmente es un poco difícil de entender, ¿no? Sobre todo hay que cambiar la mentalidad cada vez. Afortunadamente pues no hay menos casos de esto, pero sí que en los pueblos más remotos de nuestra
geografía. Confían en esa persona, ¿no? En ese estelero antes que en el médico. Sí, pero con todo, no solamente con patología a nivel de columna, sino por ejemplo, yo me he encontrado con E15 de tobillo que cuando tú lo ves, pues están vistos primero por el estelero. Y yo no sé realmente cuál es la misión y cómo muchas veces se atreven, ¿no? Porque date cuenta que tú sí tendrás mucha maña, efectivamente un E15 simple no tiene mayor importancia que eso, que el reposo y demás, pero el estar tú actuando sobre una articulación sí que te puede llevar a que se complique. Y yo creo que ante todo visitar primero al médico y después ya lo que cada persona haga ya digamos que es también sobre su propia libertad. Sí, después también hacer hincapié, doctora, en que esos malos hábitos incrementan también el dolor lumbar, por ejemplo, ahora en niños, en adolescentes, ¿no? Que el tema también se habla también de las mochilas. Afortunadamente ya las mochilas han pasado la historia y ahora yo lo llevo con los carritos de ruedas. Sí, pero todavía siguen cargando mucho con las mochilas y los libros la verdad que pesan mucho, es cierto, y no solo es que duela la espalda, porque le duele a los niños una barbaridad, y más aquellos que tienen sobrepeso, que en Canarias tú sabes que el sobrepeso en la edad escolar pues es bastante importante. Y aquellos también que practican fútbol. El fútbol lleva a unas posiciones viciadas, digamos, y viciosas, que te hacen que la columna muchas veces esté en una posición durante prácticamente 2 horas que no es la adecuada. Si a ello le unes que al siguiente día, o que todos los días prácticamente tienen que cargar esas mochilas tan pesadas, pues si no practican un deporte, digamos, accesorio, que puede ser la natación, que es así que es un deporte que para la escoliosis... Que es completo, ¿no? Sí, ese es completísimo porque aparte de que te aumenta la capacidad pulmonar, tienes más fuerza, la escoliosis disminuye. De hecho, yo se lo recomiendo a todos aquellos niños que practiquen fútbol, que en los meses de verano hagan natación como complemento, sí, claro, porque todo se puede. Es evidente que teniendo las clases, teniendo fútbol y teniendo 1000 deberes, pues lo que no se le puede decir, no, y vete también un día a natación, no, porque la semana tiene los días que tiene y las horas que son, entonces no se le puede pedir más tampoco a los niños. Pero sí que después en ese tiempo libre, que se lo dediquen a la natación. O sea, la natación para mí es un deporte muy importante, muy completo y que afortunadamente hoy por hoy en todos los municipios hay piscinas y más de una, ¿no? Entonces, y no la natación que hacen, digamos, voy nado un poquito a la piscina, no, natación con un monitor reglado igual, o sea, 45 minutos de natación diario o a días alternos. Sí. Pero los niños aguantan el diario, yo digo a días alternos para personas que estén menos entrenadas. Entonces, efectivamente, lo que tú decías, pues llevan muchas veces a esos dolores lumbares que se van propagando en la vida adulta y a esa escoliosis. En cuanto, como yo decía, que los criterios de derivación efectivamente pues son estos, que a veces pasan desapercibidos por el propio tratamiento del médico de cabecera, porque en las lumbargias hay mucha automedicación. O sea, que la gente dice, bueno, si la otra vez me fue bien, pues este medicamento, este antiinflamatorio, ahora me lo tomo porque es lo mismo, y a lo mejor no es lo mismo, efectivamente. Y entonces ya nos encontramos con un paciente que ya está autotratado, digamos, o automedicado, sin diagnóstico previo. Entonces ya se nos va complicando un poquito. Si nos damos cuenta, la medicina no es tan fácil como muchas veces la gente cree, ¿no? Dice frases como yo me encuentro todos los días de voy a perder la mañana en el médico. Yo siempre les revierto la frase y les digo, usted va a ganar la mañana en el médico, porque realmente hay diagnósticos que solo se pueden establecer a través de asistir a una consulta médica, no a través de la vecina, a través de no sé quién me da esta pastilla o al estelero. Son cosas que no pueden ser, ¿no? Que actualmente no. Y en cuanto al tratamiento, pues reposo en camadura, con piernas y rodillas ligeramente flexionadas, terapia física, calor, ejercicio isométrico. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, antiinflamatorios, analgésicos y relajantes musculares. Es muy importante, fíjate tú, yo le doy más importancia a los relajantes musculares porque digamos que esa contractura te aumenta el dolor. La cirugía está indicada si hay afectación neurológica, ¿no? En los casos, por ejemplo, de hernias discales que no revierten ni con rehabilitación ni con nada, pues claro, tienen que ir a cirugía, a neurocirugía en este caso. ¿Y cómo prevenimos la lumbalgia? Efectivamente, en los trabajos, sobre todo aquellas personas que tienen unos trabajos sedentarios, aparte de sedentarios, los que son de levantar pesos, típicos trabajos de
de carga de los supermercados y demás, o los trabajos de la construcción. Sí. Los chicos de los supermercados que descargan por la mercancía del camión, lo que se lleva es como una faja, como un cinturón todo así, todo apretado, bien ceñido. Pero, y eso les impide, digamos, que flexione, porque es la mala costumbre que tenemos todos de levantar un peso al revés. Quiero decir, cuando nosotros debemos flexionar las rodillas y levantarlo pegado al cuerpo hacia arriba, lo que tendemos es a nosotros estirarnos hacia el peso y levantarlo, digamos, sin hacer una verdadera, digamos, un verdadero ejercicio adecuado para nuestra espalda. Por eso también digamos, esa faja que va pegada a la columna, lo que te evita muchas veces es que tú cometas un error tú mismo. Y entonces, en cuanto también a la ergometría o ergonomía del puesto de trabajo, pues digamos que es muy importante tener sillas adecuadas y la posición del cuerpo, ¿no? Yo siempre tiendo a estar, porque como yo estoy mucho tiempo sentada también, levantarme cada vez que puedo, cada vez que alguien porque muchas veces la gente me va a enseñar un pie y ellos vienen hacia mí, yo digo, no, yo voy hacia ahí, porque así me levanto, y claro, me levanto y al yo levantarme pues también estoy mejor. Y por otro lado tampoco hago movilizar a la persona que ya a lo mejor viene muy delicada. Y eso es lo que yo pienso que sería una de las situaciones para evitar la lumbalgia. Y otra pues sería la silla. Hay unas sillas especiales, efectivamente, pero que la mayoría de las sillas no están relacionadas con nuestra posición a lo largo de tantas horas. De hecho, en mi centro de trabajo pues no son sillas normales, no tienen de hecho al principio son prácticamente como estas, y esta a la larga pues te lleva a que tú no puedas reposar hacia atrás. O sea, no puedas de vez en cuando pues tú descansar, subir, bajar, apoyar, y eso pues tienes que pedirlas, ¿no? En el caso de que tú tengas pues alguna patología de columna, y sí que te las mandan adecuadas. En cuanto al tratamiento de la lumbalgia crónica, inespecífica, que no haya una causa en sí, pues lo mismo, antiinflamatorios, analgésicos en fase de agudización, y si no remite, tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico, que hoy ya también ha mejorado, o sea, hay unos avances con el tema de hernia discal, nada que ver, el tema de columna, porque lo sé por familiares y tal, que a lo mejor antes pasaron un mes en el hospital insular, y ahora al segundo o tercer día para casa caminando, pero es increíble. Un tratamiento súper novedoso en cuanto, o sea, la medicina en este tema ha avanzado bestial. Pero algo exagerado, ¿no? Ahora una persona con hernia discal pues está operada y bien, digamos, y caminando en un par de días, como dices tú, y además que va a su centro de salud, que van a pedirme la baja, cosa que antes yo tenía que irlos a ver a domicilio después de salir del hospital. Ha cambiado tanto y los resultados son tan buenos que muchas veces cuando se dice, bueno, es que la medicina está mal, digo, depende. Digo, depende según y cómo, porque a veces llamamos la medicina mal, la medicina pues que tiene lista de espera o que medicina, pero esto es una medicina de resultados, o sea, una medicina, unas técnicas quirúrgicas que se han puesto en marcha y que para eso ha llevado su esfuerzo, ¿no? Su aprendizaje y su coste económico. Y bueno, hay técnicas quirúrgicas actualmente muy buenas, afortunadamente. Entonces, recomendaciones, pues realizar ejercicio de forma regular, mantener una buena postura cuando estás sentada, cuando vas a levantar algún objeto. Exacto, yo creo que eso es lo principal, que nosotros mantengamos una buena... Y el colchón también es importante, un colchón firme, ¿no? Efectivamente. Porque es que también hay cada publicidad de colchones que también... Hombre, el colchón tiene que ser efectivamente, no cualquier colchón está adecuado para una columna. Para una columna que está bien, cualquier colchón es bueno, hasta el suelo, como digo yo, cuando te vas a acampar y demás, pero desde el momento que ya tú tienes un poquito de lumbalgia y demás, pues debe ser un colchón adaptado, digamos, a tu patología en sí. Y claro, y a medida, doctora, que se envejece, es más frecuente esta patología. Efectivamente. O sea, que es raro la persona, como usted ha comentado antes, que no, a lo largo de su vida no tenga un episodio de lumbalgia. Un episodio, y sobre todo porque las personas sobrecargan mucho la columna. Si digamos que las personas los que estamos trabajando sobrecargamos de alguna manera por el problema laboral, por la situación laboral, tanto por estar sentado o cargar y demás, las personas, y en esto me refiero a las personas que están en casa, a las personas que se han jubilado, las amas de casa, además, también tienden a forzar mucho la columna, y hay que tener en cuenta que también una de las patologías que más inciden sobre la lumbalgia es la obesidad.
y es muy frecuente la obesidad, y más si estás en casa. Entonces yo creo que por eso siempre se reduce a hacer ejercicio, caminar, bajar de peso, y siempre vas a estar mucho mejor tanto de tus rodillas como de tu columna lumbar como cervical. Pues nada, pues muchísimas gracias, doctora, por estar aquí esta mañana. Pues hoy hemos terminado, hoy hemos hablado, con la doctora Catalina Cárdenas, doctora del Centro de Salud de Atención Primaria del CNI, sobre la lumbalgia, una patología bastante frecuente que en la vida de cada paciente, pues a lo largo de nuestra vida laboral, pues vamos a padecer a lo mejor uno o ningún episodio de lumbago. Que tengan un feliz día, muy buenos días, Gran Canaria.